Hola, buenos días. Aquí estamos otra vez en el canal de Clínica de la Ansiedad Televisión. Como podéis observar, hoy tenemos un nuevo plató y esperemos que este plató nos ayude aún, si posible, pues a hacerlo con más comunicación, con más facilidad. Por lo cual agradecemos a los técnicos esas facilidades que nos dan. Como habéis visto, el programa de hoy es de fobias simples o específicas. El programa va a estar, como siempre, con dos partes. En primera parte pues tendremos una especialista, que es una psicóloga, y la segunda parte tendremos a unos que han padecido el tema de hoy. Con cierta frecuencia oímos hablar de miedo a animales, de miedo a arañas, miedo a perros, miedo a las tormentas, miedo a las alturas. Y uno de los más corrientes es el miedo a volar en avión. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo se origina este miedo? ¿Aparece de golpe? ¿O es una cosa que es paulatina, que es una cosa de la infancia? Pues para hablar de este tema que hoy tan interesante, tenemos a la psicóloga Verónica Aguilera. Bienvenida, Verónica. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué son las fobias específicas? Bien, nosotros entendemos fobia como un miedo excesivo e irracional. No es lo mismo tener miedo cuando estamos en medio de un incendio que tener miedo cuando estamos viendo una cucaracha. En el primer caso es un miedo racional, lógico, pero en el segundo caso es un miedo que es irracional, que es excesivo porque realmente no es un peligro para nuestra integridad física. Dentro de las fobias hay tres grandes grupos. Está la fobia simple o específica, que es de la que hablaremos hoy, está la agorafobia y está la fobia social. Agorafobia y fobia social me parece que ya se hizo alusión, ya lo tratamos, sí. ¿Verdad? Sí. La fobia específica nosotros la entendemos como lo que Algo acabo puntual. de decir, exacto, un miedo excesivo, pero enfocado delante de un objeto o de alguna situación específica, ya sea por la presencia de esa situación o la anticipación incluso. Las personas que sufren esta fobia normalmente tienen una respuesta de ansiedad. A veces no solo durante la situación temida, sino también antes. Solo imaginarse que tienen que pasar por un túnel ya les puede causar ansiedad, no solo estando en el túnel. La mayoría de las personas acaban por evitar estas situaciones temidas. No pasar por el túnel. Exacto, no pasar por el túnel, exacto. Lo cual esto le lleva a un gran problema, a una interferencia en su vida. Como puede ser, si hay alguien que coge una fobia a conducir, pues si iba cada día a trabajo, o era un comercial que exacto, estaba el volante. Exacto, pues le puede llevar bueno, pues hasta incluso a perder un trabajo. ¿Cuáles son de estas que hemos dicho, que vemos que hay muchísimas, ¿no? Las más comunes, las que más tenéis en vuestras consultas? Hay diferentes grupos de fobias. Están las fobias relacionadas con los animales. Pues, ¿Algún animal en concreto? No, pueden ser diferentes tipos de animales, pueden ser insectos, como las cucarachas, pueden ser serpientes, perros, gatos. Hay una gran diversidad. ¿Palomas? Palomas también, sí que también es las aves. Y sobre todo cuando están en movimiento, el animal o el insecto, es cuando la persona puede llegar a su máximo punto de ansiedad. Es decir, yo que no entiendo de esas cosas, una persona que tiene fobia a las palomas y tiene que ir al Corte Inglés, aquí estamos en Barcelona, los estudios están en Barcelona, no va a la Plaza Cataluña porque sabe que allí encontrará palomas y no irá a la Plaza Cataluña. Exacto, puede llegar a evitarlo totalmente, o evitarlo o a lo mejor ir y exponerse a estar en la Plaza Cataluña pero con mucha ansiedad. Ese es un tipo de animal. Luego también hay algunas relacionadas con el ambiente, pues la oscuridad, el ruido, las condiciones, exacto, las condiciones meteorológicas. Luego las relacionadas con la sangre, inyecciones y daño, pues el ir al dentista puede ser un ejemplo, el que te tengan que hacer una extracción de sangre. Y luego las situacionales también, que son situaciones específicas como por ejemplo miedo a conducir, a volar, a sitios cerrados. Y después hay otro tipo de fobias que no estarían dentro de esas categorías, estaríamos dentro de un cajón más desastre, como por ejemplo miedo a atragantarse, al vómito, en fin, hay toda una serie hay un repertorio bastante amplio, sí. Verónica, ¿cómo se originan estos miedos? Estos miedos ¿Aparecen de golpe? Sí. ¿O es una cosa muy lenta? Sí, bueno, nos podemos encontrar que a raíz de una experiencia previa negativa con la situación temida, la persona pueda desarrollar una fobia. Ya sea porque la experiencia la ha vivido esa persona misma o ya sea porque lo ha visto en otra persona. Por ejemplo, si tienes la mala suerte que sufres el ataque de un perro un día, pues esto puede ser que te pueda llegar a generar una fobia. Luego también a veces la transmisión de la información, lo que has ido recibiendo, ¿no?
Si tus padres o tenían miedo a los abuelos. Exacto, y te lo han ido transmitiendo, o algún medio de comunicación en el que te haya impactado algún reportaje, pues bueno, eso también te puede condicionar. Una madre que se está con un niño que cuidado con los perros, este niño también puede de adulto originar una fobia. Eso sí, puede condicionar. Es uno de los factores posibles, no es podemos decir que es seguro al 100%, pero puede ser. Luego también lo que nos encontramos es que una persona en el contexto de estrés, quizá por otras situaciones, pues en el trabajo, por ejemplo, puede también desarrollar una fobia, ¿no? Al estar con un nivel de ansiedad tan elevado, a veces las probabilidades pueden aumentar. Y luego hay personas que no se le dan ninguno de esos tipos de condiciones, pero que tienen ya cierta predisposición a sufrir este tipo de patologías. ¿Qué les pasa a estos que de repente tienen esta fobia? Es decir, que sudoración, nerviosismo, ¿qué les pasa? La palabra ya la has dicho, que es nerviosismo. La respuesta emocional básica lo que sienten es ansiedad. Lo que pasa es que las manifestaciones físicas pueden variar mucho de una persona a otra. Las más habituales suelen ser taquicardia, aumento del ritmo respiratorio, sudoración, algún trastorno gastrointestinal, ¿no? Como náuseas. Dependerá siempre de la persona que tenga más o menos síntomas de ansiedad. Sí que nos encontramos que depende qué fobias específicas, esta respuesta puede variar. Por ejemplo, en la fobia a la sangre, sí que nos encontramos en algunos casos que aparte de tener una subida de nivel de activación, es decir, una ansiedad, después también pueden tener una disminución de la presión arterial, del ritmo cardíaco, que les puede llevar a un desmayo. Eso solo se da en la fobia específica a la sangre. A la sangre. Exacto. Y luego también hay otras fobias, como la fobia a los animales, que aparte de ansiedad, sobre todo los insectos, también pueden tener la emoción o sentir asco o repugnancia. Esto más o menos es lo que suelen sentir. Es un tema apasionante, ¿eh? Es decir, por lo que dices todo esto. Entonces, me parece que los pacientes, es decir, hacen unas conductas de evitación, ¿no? Es decir, entonces, no quiero hacer analíticas, no me quiero ir a la Plaza de Cataluña. ¿Cuáles son las reacciones de los pacientes para poder luego superarlo? Nos encontramos gente que lo que hace es evitar directamente, como tú acabas de decir, es decir, ya no entra en contacto con la situación, ya se queda en casa, no entra. Sí, pues tiene que hacerse una analítica de sangre, tendrá que ir al médico. Ahí nos encontramos también con un gran problema. Hay gente que no llega a ir, con lo cual le interfiere bastante la fobia en su vida, ¿no? Y hay otra gente que escapa, es decir, que va a la situación, pero ya encuentra cualquier motivo o excusa para poder huir. Y después hay personas que sí que se afrontan a la situación, sí que están allí en la situación que le da miedo, pero utilizan alguna medida de protección o lo que nosotros llamamos conducta de seguridad. Por ejemplo, explica esto de medidas de protección. Sí, por ejemplo, mira, podría ser el ir acompañado. En vez de ir solo, ir acompañado apaciguaría mucho la ansiedad de esa persona. Que tu entorno familiar, tus amigos sepan esa fobia, es decir, una cosa que Exacto. han de saberla, no quedársela uno mismo. Ajá. Bueno, en el caso que, en un principio, si esta persona está acompañada continuamente en todas las situaciones temidas, eso no le va a dar oportunidad a que pueda llegar a superarla. La evitación, la conducta de seguridad es una forma de evitación realmente. Y ya veremos ahora cuando hablemos de tratamiento que una cosa muy importante es exponerse a la situación. Entonces hay gente que además a lo mejor lleva medicación porque se sienta más seguro o toma alcohol. Todo eso son una serie de conductas de seguridad, llevar el teléfono, los teléfonos más importantes. Sí, cada uno busca sus estrategias Exacto. para poder superar estos miedos, ¿no? Entonces vamos a hablar ya de los tratamientos. Es decir, tenemos aquí un paciente, un espectador que dice, oye, a mí me pasa esto. Es decir, voy a una consulta de profesionales y ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? El tratamiento consiste en diferentes fases. En una primera parte trabajamos más a nivel emocional, lo que es la ansiedad en sí. Enseñamos a la persona a controlar las manifestaciones físicas de la ansiedad mediante respiración, relajación. Luego, en una segunda parte, trabajamos más la parte de los pensamientos, esos pensamientos irracionales que hemos hablado, esas creencias de que el peligro es muy probable cuando no lo es, lo intentamos trabajar también para que tengan otro tipo de creencias un poco más adaptativas y más positivas. Y luego, una tercera parte, lo que trabajamos es que la persona llegue a ponerse en contacto con la situación que le da miedo mediante la exposición. ¿Pero lo acompañáis o tiene que ir solo o cómo es eso? Depende de la dificultad que tenga el paciente. Sí que depende si él tiene mucha ansiedad o ella tiene mucha ansiedad, puede ser que hagamos un acompañamiento, ya sea el terapeuta o algún familiar o algún amigo. Todo depende del grado de dificultad que tenga esta persona. Luego hay una cuarta fase que es trabajar
los posibles estresores que nos podamos encontrar en esa... Estresores, perdona, sí, estresores, por ejemplo, sería que aparte de que una persona venga a consulta con un problema de fobia específica, puede ser que tenga preocupaciones o problemas en otras áreas, a nivel de pareja, laboral. Sí. Pues eso es muy importante que también hagamos intervención, porque todo influye. Nosotros podemos trabajar una fobia específica, pero si esa persona tiene unas áreas en las que se siente muy estresado, puede dificultar mucho a que pueda superar el problema de fobia específica. De todas maneras, la técnica más eficaz y la que se utiliza más es la técnica de exposición, lo que he estado un poco hablando anteriormente, que es entrar en contacto con la situación y se puede hacer de una manera directa o indirecta. Directa quiere decir que directamente vamos a la Plaza Cataluña. A ver palomas. Con las palomas, a ver palomas, ¿vale? Exacto. Esa sería una exposición en vivo, nosotros llamamos, ¿no? Pero a veces, depende de las condiciones, tenemos que hacer una exposición imaginal, es decir, no vamos a la situación, sino que imaginamos que estamos allí en Plaza Cataluña, o a lo mejor una exposición mediante realidad virtual. Todo depende de si el paciente tiene mucha dificultad, tiene mucha ansiedad ante la situación, o a veces es porque no es tan fácil acceder a una situación, ¿no? Pues, por ejemplo, una serpiente, ¿no? Pues igual no es tan fácil poder ir a un sitio... Y tocar a la serpiente. Exacto, y esa es la técnica que normalmente se utiliza con más frecuencia. A veces también se utiliza o bien de manera gradual, es decir, que hacemos que la persona se vaya acercando a la situación poquito a poco, de situaciones más fáciles a más difíciles. Por ejemplo, lo que decíamos de las palomas. El primer día igual, en vez de meterle en el centro de la plaza, que eso ya sería una exposición más brusca o inundación que se le llama, sino que iríamos poco a poco. ¿Inundación le llamáis? Sí, sería una exposición brusca, digamos, que ya la persona desde el primer día ya se expone a la situación más temida. Pero normalmente utilizamos la gradual. Poco a poco. Ver la plaza desde lejos, ir a acercarse poco a poco, ir acompañado, depende. Perdona, Verónica, pero el tiempo aquí ya sabéis que es el que manda siempre. Medicación para estos problemas, ¿sí? ¿No? Aun cuando en otros trastornos sí que es bastante habitual utilizar medicación, aquí no es común en este tipo de patologías. Sí que a veces sí que se utilizan ansiolíticos, que lo que logra es apaciguar, es disminuir los niveles de ansiedad, pero nunca te ayudan a poder eliminar el miedo, que es el foco y la esencia para superar la fobia específica. Pues Verónica, muchísimas gracias. Sabes que el tiempo es el que manda aquí en televisión. Clínica de la Ansiedad te da las gracias por participar con nosotros en este tercer programa y esperamos que los espectadores que les preocupan estas fobias específicas puedan encontrar algún tipo de ayuda con nosotros. Ahora hacemos un pequeño descanso y enseguida volvemos con los pacientes de verdad. Muchas gracias. Gracias. Estamos de nuevo en el canal Clínica de la Ansiedad Televisión y hoy el tema de hoy es aviofobia, o mejor lo entendemos los que no entendemos esos términos, es miedo a volar. Hoy nos acompañan dos personas que conocen muy bien este problema, porque o lo habéis padecido o aún lo tenéis, no lo sabemos, ahora nos lo vais a decir, y que son Natalia, a mi derecha, y Salvador. A los dos, muchísimas gracias por estar aquí en este canal de Clínica de la Ansiedad y esperamos que lo que podáis decir puede ayudar a muchísima gente que lo está viendo y que tiene ese miedo de decir yo no cojo el avión. Natalia, ¿cómo empezó? ¿Qué te daba miedo? ¿Qué empezó esto de aviofobia? Bueno, en principio pues comienzas con los viajes de final de curso del colegio y lo tomas como algo divertido, como una atracción.
Pero luego ya vas viendo películas, lo que pasó con las Torres Gemelas en Nueva York, y ya empiezas a tener un poco más de respeto. Y claro, con mi pareja pues viajamos mucho, nos gusta mucho conocer el mundo y teníamos que coger aviones sí o sí. Y claro, ahí empiezas esto se mueve, qué ruido hace, a ver si se va a caer, y te empiezas a pensar y te empieza a entrar como un miedo de decir, este ruido seguro que es porque se cae. Y vas a tener miedo de que caerá por cualquier cosa, por un movimiento, ruido, y dije, necesito ayuda. Entonces, Natalia, cuando eras jovencita, viajes fin de curso de bachillerato, de COU, ¿ya tenías ese miedo o era cosa que controlabas y que subías cosas? No, supongo yo lo tomo como algo inconsciente, ¿no? Que vas a pasártelo bien y sí, y mira qué divertido que ahora se sube, que ahora aterrizamos, pero luego como vas haciendo un poco consciente y ves ciertas imágenes que impactan, ¿no? Y dices, ostras, ¿y si me toca a mí? Los medios de comunicación. Exactamente. Salvador, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. ¿Qué te daba miedo? ¿Qué os daba miedo subir al avión? ¿Qué te pasó? Yo, un poquito a diferencia de ella, yo había volado. Yo había volado por cuestiones de trabajo, pero luego, a poquito, esos miedos que decía Natalia también, a poquito, uy, estos ruidos, se va a caer, miedo a lo que yo no controlo. Y me pasé 20 años sin volar. Había encontrado las excusas, que yo iba mucho a Madrid de viaje, y mis excusas eran, ya voy en el coche, ya me busco 3 visitas con mis clientes, y todo era justificado, hasta mis directores lo aceptaban. Y llegó un momento que ha cambiado mi vida, que es que mi hija se fue a trabajar con mis nietas a Río de Janeiro. Y a partir de aquí es cuando yo tuve que tomar la decisión de o no los veo, o los veo muy poquito, o soy capaz de quitarme esa fobia. Y a partir de aquí busqué ayuda, como decía Natalia, y había 2 posibilidades, ¿no? Una de Iberia, Madrid, no sé qué, que yo consideré que era un programa muy ajustado, otro, el de la Clínica de la Ansiedad, donde más pausadamente podía yo entender lo que eran esas fobias. Luego hablaremos de tratamiento y esas cosas, ¿no? A mí lo que me interesa es que me digáis si recordáis un día en que dijisteis, yo no subo al avión y no subo. No, yo soy cabezona y dije, tengo que subir y he de subir. Pero el paso ese de subir, estar dentro, el aterrizaje, todo esto, me suponía a mí, bueno, de temblor, tiriteras, sudoración en las manos, lo pasaba muy mal. Y dije yo misma, a ver, bastantes limitaciones hay en la vida que contra más te pongas tú las tuyas y no puedo seguir así. Entonces fue cuando yo busqué por internet, como él, todas estas opciones y elegí, bueno, ¿Tu familia lo sabía? ¿Sabían de este problema que tenías tú? Sí, lo sabían, no te quedabas para ti sola y... No, incluso estuve un tiempo intentando resolver yo misma exactamente esos problemas, pero no pude, digo, bueno, hasta aquí hemos llegado. Entonces me puse en manos de la Clínica de Ansiedad Y Salvador, 20 años sin subir un avión por la fobia al avión. Por la fobia al avión, sencillamente. ¿Cómo te diste cuenta que tenías fobia? Es decir, que dices, no cojo el avión. No. Cuando me decían, Salvador, hay que ir a viajar a tal sitio, siempre encontraba una excusa, siempre. O no me encontraba bien, o aquel día tenía que acompañar a mis hijos al médico, pero siempre encontraba la excusa, siempre. Entonces, llegó un momento que os explicaba, que dije, Salvador, esto no puede ser. Y tienes que tomar una decisión. Lo sabía mi mujer, una amiga de mi mujer que es doctora, le dijo, así, pero no lo presiones, que sea él el que tome la decisión. Efectivamente, yo busqué por internet, ya está, y lo tenía en la pantalla de mi ordenador. Curso, pero no acababa de dar el paso. Hasta que una tarde, me acordaré de toda la vida, una tarde dije, ahora es el momento. Y entonces llamé, me dijeron, ¿cuándo usted quiere? Cuando usted me diga, yo ya estoy a su disposición. Y efectivamente, no sé, si llamé un lunes y me dijeron un viernes, el jueves, porque ahí yo fui todos los jueves, el jueves estaba allí con un reloj. Con el amigo Carlos. Natalia, cuando estás encima del avión, cuando tenías esa fobia, ¿de qué estás pendientes? Es decir, de todas las miradas de azafatas, de los ruidos, de las ventanas, de los motores. De todo, desde mirar las caras de azafatas, a ver si cambiaba un poco su expresión, a mirar por la ventanilla, a ver cómo estaba la de los motores, si escuchaba, por ejemplo, algún ruido diferente o cuando hay turbulencias, miraba a ver la altitud, porque a veces hay las pantallas que te la ponen, a ver si bajamos mucho o no, o bajamos en picado. Estás pendiente, de todo, imposible de todo. conciliar el sueño en un avión. Imposible.
ni sueño, ni, bueno, con contracturas. Yo he llegado a tener contracturas tensión de la muscular. tensión muscular, me cogió mi pareja y, bueno, realmente mal. ¿Y Salvador? Yo también. Yo no voy a aportar nada nuevo porque al final parece ser que la fobia es igual para todo el mundo, ¿no? Yo igual. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Eso baja. Uy, parece que eso baja de golpe. Ah, no. Y efectivamente, las azafatas, sobre todo las azafatas, pues tú las miras, pues si ellas están tensionadas, quiere decir que pasa alguna cosa, ¿no? También es verdad que tú vas mirando a todo el mundo y todo el mundo a veces... Sí, no, todo el mundo vamos haciendo así avión, ¿no? con la cara, todo el mundo nos vamos mirando, ¿eh? Ya te digo, yo 20 años y no toqué un avión y excusas de todos los colores tenía, ¿eh? No tenía ningún problema en poner una excusa, ¿eh? Días antes de coger ya el avión, ¿ya estabais preocupados y ya empezáis a darle vueltas de coger el avión el fin de semana? Intentabas evitarlo, ¿eh? El pensar, dices, bueno, ya cuando esté allí ya me lo encontraré, pero era inevitable porque la gente, ¿qué? ¿Ya tienes la maleta preparada? ¿Ya? ¿Cuántas horas en avión son? Entonces, aunque quisieras evitarlo, ese tema era continuo. Sí, sí. Aquí no se escapa uno, ¿eh? Una semana antes está dando vueltas y por qué, y qué iré, no iré, sí, lo haré, no lo haré. Eso es inevitable, ¿eh? Hasta que no encuentres ayuda, eso... Los que tenemos fobia... Y antes de encontrar esta ayuda de profesionales, ¿teníais alguna conducta? Es decir, bueno, pues fumabais más, pastillas, tranquilizantes, alcohol... Intentabas hablar con gente que por lo menos parecía que no tenía miedo, ¿no? Oye, no me doy consejo, ¿tú por qué no tienes miedo? Explícamelo, ¿no? A ver si yo puedo entenderlo igual que tú. Pero aún así, bueno, no pasa nada, ¿cuántos aviones caen y tal? Y dices, bueno, pero caen, ¿no? Y no me acaba de ayudar. Entonces, como mucho, he llegado a tomar cosas de homeopatía para ver si me relajaba, pero bueno, pues no me hacían nada. No, yo creo que también, pero sí que es verdad que en los hombres que bebemos un poquito más, siempre bebías alguna cosita más por aquello de decir, mira, parece que si bebo algo más estoy más relajado, más tranquilo. Mentira, es pura mentira. Era aquello de beber por beber o el otro fumará por fumar, pero la realidad es que el miedo lo tenías dentro y no se iba con el alcohol, ni con el tabaco, ni con nada. ¿Y por culpa de esta fobia habéis tenido algún problema familiar o laboral o en el entorno? Es decir, problemas físicos. Físicos, tú físicos. Yo en el caso mío no, laboral tuve la suerte que mi director general lo entendió y como no tenía esa necesidad de ir a otras ciudades que no fueran, Madrid era la principal, pues había muchas alternativas, desde el coche hasta luego el AVE. Por lo tanto, aquí yo tuve la gran suerte. Seguramente, si hubiese tenido que volar al extranjero, pues o entras o seguramente hubiese tenido problemas laborales, seguro. O a lo mejor hubiese buscado ayuda antes, en lugar de pasar un periodo tan grande de 20 años, pues a lo mejor si me hubiesen dicho, oye, tienes que volar, no hubiese tocado más remedio que buscar ayuda profesional. Ahora vamos a hablar del tratamiento que hicisteis, ¿no? Es decir, explicarle a los espectadores qué hicisteis. Llamasteis y entonces el curso ¿qué consiste? El curso consiste en unas partes donde el psicólogo, en esta parte, el doctor Baeza, nos hacen preguntas, nosotros explicamos todas aquellas cosas, los miedos, te empieza a hablar o a entender el por qué te está pasando esto y por qué no lo puedes controlar. Y hablando un poco, pues te vas dando cuenta, ¿no? Concretamente qué aspectos son los que te dan miedo, por qué no puedes controlarlos. Son unas sesiones, unas 5 o 6 sesiones. 5 o 6 solo. Y luego tienes la parte del simulador, donde un piloto experimental, en este caso fue Jordi, quien nos estuvo en el simulador explicando todo, clases de aeronáutica también, algo así, para tú tener una información del por qué una cosa, el por qué otra. Y luego ya está la parte opcional, que yo recomiendo mucho, que es la parte de la avioneta. Estuvimos otra vez repasando lo que nos habían dicho del aspecto aeronáutico y nos montamos con el piloto y... ¿Solos? ¿Piloto y tú ya está? No, nos montamos 3 pacientes, el doctor Baeza también estuvo con nosotros y el piloto. Y eso de ir con la avioneta y que el piloto Marte, bueno, explicando, mira, esto pasa por esto, este movimiento es por esto. Y que es que no, al tener al doctor Baeza, ¿no? Sí, es un psicólogo que me está diciendo, pero él se montará y sí, se monta y está ahí por si necesitas alguna cosa. No fuera caso que el doctor Baeza tuviera fobia a los aviones. O sea que... No sé, también hay una seguridad, ¿no? Que ya es que no, si algún momento llegas a tener algo más de miedo o algo, tener también ese apoyo allí fue muy importante. ¿Y entonces los dos habéis subido en avioneta? Sí, los dos hemos subido en avioneta y yo abundo en lo que dice ella.
pero además hemos aprendido unas técnicas de relajación importantes y de respiración importantes. Cuenta esto. Esa técnica es importante, sobre todo, me pasó que cuando el primer vuelo fui al aeropuerto, en la sala de embarque me entró como aquella duda, ¿no? Y gracias a las técnicas de relajación conseguí estabilizar mi situación. Respiración profunda. Y luego ya entré en el avión. Sí, es una respiración diafragmática, que respiramos así. Y luego ahí está el de relajación del método Jacobson, me parece que se llama. Si no lo digo bien, pues que me corrijan. Creo que era así. Y ayudan muchísimo, ayudan muchísimo a poder controlar esos momentos tensos que puedas tener en el avión o antes del avión. Yo ya te digo que fue en la sala de espera. Y sí, gracias a estos métodos conseguí tranquilizarme y hice el vuelo la mar de bien. Entonces, tú, Natalia, también crees que la parte del avioneta es la parte más útil, la más efectiva del Sí, y también lo que dice mi compañero Salvador, el tema de la relajación, pero sobre todo en los momentos premios a coger el avión, ¿no? Lo que decimos, la sala de espera, ¿no? Ahí esperando a cogerlo, que son unas cuantas horas, y allí en la respiración, todo lo que es contracción y relajación, te ayuda mucho a pasar ese tiempo y a preparar un poco tu cuerpo para lo que es el viaje y ese posible miedo que puedas tener. Vamos a contar una cosa a nuestros espectadores. Tú acabas de venir de Nueva York. De Nueva York. ¿Y qué tal el vuelo? La verdad es que muy bien. Y ¿El embarque? El embarque. Empieza a tener como el examen, ¿no? Bueno, ya he hecho todo el curso. ¿Sufriste algo de miedo, de fobia o no? De respeto, decir, bueno, vamos a poner en práctica esto, a ver si funciona. A ver si funciona, ¿no? Y la verdad que empecé en lo que es la sala allí, haciendo respiración, todo lo que es contracciones, relajación, y me ayudó mucho. Luego, una vez allí en el avión, bueno, estamos aquí, seguimos haciendo la respiración, y ya cuando notabas ya en el aire, ¿no? Algún movimiento, y turbulencias que también cogimos, pues lo veía algo normal. Bueno, mira, ahora el motor no suena tanto porque estamos buscando una estabilidad o sabías el por qué ocurría. Exactamente, ya sabías el por qué a raíz de toda la clase de ¿Seguías pendiente también de las miradas de azafatas? No, ya no tanto, porque yo misma, escuchando los ruidos y todas las explicaciones previas, tenía idea del por qué sucedía esto, entonces ya estaba más tranquila. Y Salvador creo que va a hacer un vuelo. Ahora me voy, sí, el día 7 de febrero voy a Río de Janeiro. Dentro de un... a ver a mis nietas, Leitmotiv de... ¿Y qué tal? Muy bien. Muy bien. Yo, desde que hice el curso, la verdad es que no pienso. El día 7 será el día que pensaré 2 días antes que hay que hacer las maletas, coger esto, Pero yo el resto de los días, yo no me preocupo de si tengo que volar o no tengo que volar, ya eso ya forma parte de mí. Y el día 4 haré las maletas, ya lo tengo todo, y cogeré y me iré tan tranquilo. La verdad es que gracias a la clínica de la ansiedad, yo he pasado de que eso fuera un sufrimiento auténtico a ir, yo no te diría que voy contento, no, porque sigo teniendo TO, ya puedo ir tranquilamente y gracias a Dios voy a ir a todos los sitios. Hasta a veces mi mujer me dice que frena, que ahora ya tú te has desmadrado. Quieres recuperar los 20 años sin volar, ¿no? Bueno, es que los tengo que recuperar. Tanto que sí. Natalia no, que es muy joven, pero yo ya me quedan menos. Bien, Natalia, Salvador, muchísimas gracias. Creo que muchos espectadores estarán muy agradecidos por vuestra experiencia y por decir que es posible superar esta aviofobia, este miedo a volar. Vamos a descansar unos poquitos y venimos enseguida con el doctor Carlos Baeza. Muy bien, Salvador, gracias. Natalia, muchas gracias. Gracias.
Estamos ya a punto de terminar el programa, que ya sabéis que lo dedicamos a este miedo a volar, esta avionfobia, me parece que se llama. Y tenemos a mi derecha al doctor Carlos Baeza, que ya lo conocemos, y queremos que nos explique a grandes rasgos cómo se desarrolla este curso, este programa, que Natalia y Salvador también tan contentos han salido de esta experiencia. Buenas tardes, buenos días, señor doctor Carlos Baeza. Hola, buenos días. Bueno, el programa que se aplica para miedo a volar es parecido al que se aplica en general a todas las fobias específicas, ¿no? Tiene diferentes fases. El programa que nosotros hacemos tiene alguna particularidad. La mayoría de cursos y de programas para superar el miedo a volar se desarrollan intensivamente. Fin de semana, viernes, sábado, domingo. Nuestro programa, sin embargo, no se desarrolla tan intensivamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de un día para otro es muy difícil que las técnicas, sobre todo las de tipo psicológico, se puedan aprender, se puedan desarrollar y se puedan aplicar en una situación difícil y apurada, ¿no? Para las técnicas psicológicas siempre es mejor contar con unas semanas por delante, de forma que las personas que siguen el tratamiento, que siguen el curso, las puedan conocer bien, las puedan entrenar, nosotros tengamos la ocasión de ver si lo están aplicando y si lo están haciendo correctamente, ¿no? Y corregirlo, de forma que cuando ya se llega a la parte final, esos procedimientos estén bien asumidos y bien aprendidos. Esta es la razón por la que inicialmente se hace de manera no tan intensiva. Entonces, ¿el programa que ustedes desarrollan íntegramente en la clínica o no? No, el programa que nosotros hacemos, el programa de miedo a volar, requiere al final de ayudarse de algunos medios que para contar con ellos hay que colaborar con otras instituciones. Nosotros hacemos en la consulta, en la clínica, la primera parte del tratamiento, que, como hemos dicho antes, no es intensivo y además se desarrolla individualmente. Perdona, ¿de cuántas sesiones puede Unas ser? 6 sesiones para desarrollar la primera parte del tratamiento y estas se hacen individualmente. Nunca en grupo. Esta es primera parte, no. Esta es otra de las diferencias del programa que nosotros hacemos. La mayoría de cursos son intensivos y grupales de principio a fin. El nuestro inicialmente se hace individualmente. ¿Por qué? Porque el miedo a volar, no todas las personas tienen el mismo miedo. Hoy hemos visto aquí a Natalia y Salvador que tiene un miedo muy parecido, que básicamente es a que se accidente el avión, que le pase algo al avión y se caiga, ¿no? Que es el miedo que tienen 3 de cada 4 personas que tienen miedo a volar. Pero 1 de cada 4 personas que tiene miedo a volar, el miedo que tiene es que le pase a ella algo dentro del avión, que les dé una crisis de pánico, que pierdan el control, que tengan la necesidad de salir y no puedan hacerlo. Entonces, aunque el programa de miedo a volar, el esqueleto, es muy parecido en todos los casos, dependiendo de que el miedo sea más bien uno u otro, hay que hacer unas adaptaciones y eso se hace mucho mejor individualmente. Por otro lado, no todo el mundo responde por igual a todas las técnicas. Entonces, el hecho de que el programa cuente con una parte individualizada permite particularizar mucho mejor y obtener un mayor rendimiento a los procedimientos. Después hay que contar para otras partes del programa con la colaboración de medios o empresas que están en el mundo aeronáutico, que cuentan con simuladores, que cuentan con pilotos y que cuentan con aviones. Entonces, hay 2 tipos de programa, ¿no? Primero intensivo, de estas 5 sesiones, y luego el completo que decís vosotros, ¿no? Bueno, hay 2 tipos de programa. El programa que llamamos básico. El programa básico tiene 2 fases. La primera, que es esta fase de tipo psicológico, ahí primero se hace la evaluación del caso y del paciente mediante preguntas y mediante cuestionarios, y después se desarrollan una serie de procedimientos para aprender a controlar el miedo. Hay que aprender técnicas de reducción fisiológica, técnicas de relajación, como se han dicho. En el tema de los miedos son muy importantes también los pensamientos, las anticipaciones, el cálculo de riesgos, los pensamientos automáticos negativos. Entonces hay que aplicar una serie de procedimientos para regularlos, no solo cuando se vuela, sino, muy importante, anteriormente. Antes de. Y después, finalmente, hay que poco a poco, aplicando y ayudándose de esos procedimientos, exponerse a las situaciones temidas. Una primera parte de la exposición se hace en la consulta mediante técnicas de realidad virtual. ¿Y cómo lo hacéis esto? Explica a los espectadores. Sí, bueno, estos son programas de ordenador que recrean escenarios relacionados
con el avión, ya sea la sala de embarque, el vuelo, las propias turbulencias. Entonces, el paciente se expone a esas situaciones temidas primero mediante esas imágenes de realidad virtual, a través de pantallas grandes o a través de unas gafas que permiten 3D, ver sí. esto. Y además le permite al paciente entrenar las técnicas en esa situación. A su vez, nosotros podemos ver las reacciones en las diferentes fases de del sudoración, de nervios taquicardia, lo que sea. Entonces, eso es en el primer bloque del programa básico. Y después viene un segundo bloque, dentro de ese mismo programa básico, que ya consta de una información aeronáutica básica y de ejercicios en el simulador. Esto ya contamos. ¿Se imparte en el centro también? No, esta es la parte que ya contamos con una empresa aeronáutica. Entonces, un piloto explica las características del por qué vuelan los aviones, las preocupaciones generales sobre la meteorología, qué pasa si se incendia un avión, si cae un rayo, ¿no? Las preocupaciones que se tienen de si le pasa algo a un piloto, ¿no? El problema de las maniobras de aterrizaje, de las de despegue, las turbulencias, que normalmente es uno de los temas, ¿no?, más citados y más temidos. Todo esto lo explica el piloto, los asistentes al curso pueden preguntar, esta parte ya se hace colectivamente en grupos pequeños. Y después se pasa al simulador. El simulador es la cabina de pilotos, ¿no?, de un avión comercial, en este caso de un avión, ¿no?, el 737, de un Boeing, que tiene todo lo instrumental y que reproduce todas y cada una de las fases y de las operaciones que hace el avión. El hecho de que se haga en la cabina de vuelo, no en la cabina de pasajeros, tiene una ventaja, que es que se puede ver lo que se hace en el avión antes incluso del vuelo, ¿no? Los participantes en el curso pueden ver todos los preparativos que hay antes de arrancar. Después el piloto va explicando todas las operaciones y se simula un viaje, que normalmente puede ser de Barcelona a Palma, ¿no?, de Mallorca o alguno de estos sitios. Y ahí se van viendo todas las incidencias del vuelo y a su vez, naturalmente, los participantes pueden hacer las preguntas que consideren más oportunas. Ese es el programa básico. Muchas personas a partir de aquí pasan ya al vuelo comercial, ¿no? Y después, efectivamente, habría una, ¿no?, variante que es el programa completo, que es opcional y que en muchos casos, no obstante, es recomendable. Sí, porque, perdona, tanto Natalia como Salvador en el anterior programa han dicho que ha sido, digamos, la experiencia que les ha más... Bueno, en esto de ir poco a poco aproximando a lo que es el vuelo, podemos dominar técnicas para regular la ansiedad, el pensamiento y la reacción emocional. Podemos tener un entrenamiento de poco a poco exponernos a los entornos temidos, incluso en simuladores que recrean prácticamente las condiciones naturales, pero al final hay que volar. Hay que volar. ¿No? Esta es la prueba. Hay que ir al Prat y coger el avión para ir a... Al final hay que volar, ¿no? Entonces, en muchos casos es recomendable también hacer dentro del programa esa parte. Nosotros, en este caso, lo hacemos en colaboración con el aeropuerto de Sabadell, en concreto con el Aeroclub y con los instructores de pilotos que ellos tienen, ¿no? ¿Esa parte en qué consiste? Pues vuelve a haber una segunda parte de explicación aeronáutica básica en Sabadell ya, en las instalaciones de Sabadell, y después se hace un vuelo que en este caso es un vuelo que se hace en avioneta. ¿Y por qué en avioneta y no cogemos un avión y nos vamos a Mallorca? Sí, esta pregunta de ¿y por qué? Es también la que se hacen muchas personas cuando se informan sobre este tipo de cursos, porque aparentemente se tiene la idea de que será más frágil, más inestable, que se moverá muy bien. Básicamente hay 2 o 3 razones para hacerlo en avioneta, ¿no? En primer lugar, el vuelo que nosotros hacemos en un avión normal comercial, vamos, como hemos dicho antes, en la cabina de pasajeros, ¿no? Esto es como ir con un autocar, pero que no sabemos muy bien qué pasa, qué se está haciendo, ni nadie nos puede advertir o explicar las incidencias del vuelo, las diferentes fases, ¿no? Antes se podía, si se tenía miedo, algunos comandantes dejaban pasar a las personas que tenían miedo a la cabina de pilotos y les iban un poco explicando y asesorando. Ahora, por temas de seguridad, es prácticamente imposible, ¿no? La avioneta, que nos permite, ¿no?, vamos en el mismo espacio, ¿no?, que va el piloto, así que el piloto nos va adelantando, nos va anticipando lo que va a pasar, lo que va a ocurrir. Lo que va a pasar, lo que va a ocurrir, por qué es esto, por qué es esto, por un lado, ¿no? Por otro lado, la mayoría de gente tiene miedo a las turbulencias. En la mayoría de vuelos comerciales no hay turbulencias, o las hay y duran muy poquito, segundos, en algunos casos duran más tiempo.
¿Qué es lo que sucede? Que entonces los centros del cerebro especializados en la amenaza, en la detección primaria de amenazas y la respuesta primaria a amenazas, no tienen tiempo de reconocer esos movimientos como los normales, ¿no?, de la forma en que se mueve un vehículo. Nosotros vamos por adoquines, el coche se mueve mucho, más que el avión, pero en todo caso lo vivimos como un problema de confort, no como un problema de inseguridad. De seguridad. ¿No? O nosotros vamos en un barco o en el metro, Y hay mareas, el barco y el metro se mueven muchísimo, sin embargo entendemos que es la forma natural en la que un vehículo se sustenta sobre su medio, ¿no? En el caso del avión, sin embargo, no se llega fácilmente a hacer ese aprendizaje, ¿no? Entonces, la avioneta tiene un poco de movimiento y permite realizar mejor ese aprendizaje. ¿Hacéis algún seguimiento de los pacientes que han superado o están en este proceso de superación? ¿Sabéis los resultados o algún paciente que ha dicho sí, esto es sigo otra, teniendo miedo a volar? Claro, esto es otra parte importante de cualquier intervención, y más aquellas intervenciones que tengan un objetivo terapéutico de modificar cosas, ¿no? Tanto el programa básico como el programa completo incluye 2 sesiones individuales posteriores a haber realizado ya los vuelos comerciales, para ver evaluar, ¿no?, cómo ha ido, para evaluar todo el proceso, para ver si en algún caso hay alguna cosa que tiene que terminar que ha de fallado y que hay consolidarse, poder que reafirmarse. La verdad es que la mayoría de personas no hacen uso de esas dos sesiones. Señal que ha ido Nosotros, bien. en todo caso, siempre llamamos para ver cómo ha ido, porque es nuestro interés y nuestra obligación hacer un seguimiento, y es nuestra obligación también ver si podemos optimizar algo de los tratamientos. Y otras personas no vienen, utilizan alguna de esas sesiones para optimizar alguna pequeña cosa si fuera necesario, ¿no? Normalmente ya digo que no suele serlo, pero es importante que exista también esa posibilidad. Es decir, tiene que haber en los tratamientos un previo que permita personalizarlos y un post que permita seguirlos y redondearlos. ¿Y puede recaer algún paciente? Es decir, que supere y al cabo de un tiempo, de unos claro, años, vuelva a recaer. No hay ningún problema de tipo psicológico en el que se pueda asegurar que no haya una recaída. Como tampoco es posible para gente que no haya tenido un cambio de volar decir, ¿no?, con garantías absolutas que nunca lo va a tener, ¿no? Entonces, bueno, podría, ¿no?, ser, en términos generales puede ser, pero es más improbable porque se tienen unos conocimientos, se tienen unos recursos y se tiene entrenamiento. Bien, doctor Carlos, el tema es muy interesante. Hoy realmente tenemos que agradecer muchísimo a Natalia Salvador, a Verónica y a usted mismo que haya venido aquí, porque creo que es un tema que más de un espectador va a agradecer poder decir, creo que voy a superar el miedo a volar. Sí, es un miedo muy común, muy frecuente. No es una cosa rara, es una cosa normal. Claro, hay un 20% de las personas que vuelan con muchos problemas, y un 3 o 4 de la población que no vuela. Bueno, pues para acabar el programa decimos a los espectadores buen viaje y buen año y hasta otra. Muchas gracias.